¿Cómo están? Hoy estamos en otro diálogo Parques Nacionales ¿Cómo vamos? Y estamos con una invitada muy especial que quisimos tener en este programa, que es la doctora Clara Solano, quien es nuestra directora ejecutiva de la Fundación Natura y tal vez una de las voces, si no la más importante, con relación al tema que vamos a tratar en el país, que es el tema de las OMEC. Y para aquellos que no están familiarizados con este concepto de esta sigla, que Colombia es el país de las siglas, esto significa otras medidas especiales de conservación, que es una figura que está tomada desde el año 2018 por el Convenio Marco de Biodiversidad en Canadá. Y es un compromiso de todas las naciones en el planeta para lograr llegar a una meta de conservación al 2030. Entonces, en el marco de este camino que estamos construyendo hacia la COP16 de Cali, Parques Nacionales ¿Cómo vamos? En estos diálogos quiere traer este tema a colación porque va a ser determinante que el país muestre resultados, avances de casi 6 años aproximadamente dentro de la propuesta de los OMEC. Entonces, ¿quién más que Clara Solano para hablar de OMEC en Colombia? Entonces, doctora Clara, bienvenida, Clarita, a este programa de diálogos ¿Cómo vamos? Gracias, Omar, por esta invitación, porque mi corazón está con Parques ¿Cómo vamos? Por un lado, y por supuesto con la gestión de esas otras formas de hacer conservación distintas a las áreas protegidas en Colombia. Desde luego, muchas gracias, porque además tengo que decir que la doctora Clara Solano es la presidenta de mi junta directiva, entonces es mi jefe. Entonces vamos a hacer aquí un programa un poco complejo, pero vamos a intentarlo hacer de la manera más amable para ustedes. Entonces, empecemos, Clarita, por contarle a Colombia y a nuestra audiencia qué son las OMEC. Bueno, primero las OMEC es una abreviatura, OMS, y significa otras medidas efectivas de conservación basadas en área. Como ese título es tan largo, pues todos lo llamamos rápidamente OMEC. Las OMEC significan áreas geográficamente delimitadas que tienen acciones de conservación explícitas o no explícitas. Las OMEC son el resultado, diría yo, Omar, de un proceso de muy largo aliento. El Convenio de Diversidad Biológica en el 2018 la ratifica y manda un mensaje a todos los países signatarios que hay que identificar estas figuras que juegan un papel fundamental en la complementariedad de las acciones de conservación, principalmente de los parques nacionales de los países. Hay una pregunta complementaria asociada que para todos los efectos el convenio las toma en el 2018, pero como tú señalas es una discusión de muchos años atrás. Y esas áreas que han venido no nacen de la noche a la mañana, son áreas que la misma sociedad civil, de alguna forma, otras instituciones han venido construyendo con el tiempo, pero recobran un papel determinante o muy importante en el 2018. Así, a partir de ahí sí. Es que como que se reglamenta a nivel global el tema. Sí, efectivamente yo creo que por lo menos el trabajo de una organización civil como Natura lleva trabajando casi 3 décadas en el tema de otras medidas de conservación. En Colombia tuvimos grupos de discusión y en Latinoamérica desde principios de este siglo, hablando de estrategias complementarias. Las estrategias complementarias son el reconocimiento, Omar, de otras formas de hacer conservación que se salen, digamos, del estándar y del cajón de un área protegida. Y esto es muy importante. Como la declaración de un parque nacional natural, porque sí. es importante dejarle a todos muy claro la diferencia entre lo que es un área protegida, parque nacional natural, santuario, y las OMEC. Y el nombre precisamente logra identificarse, y quisiera que nos dieras al lugar a separar muy bien los conceptos, a pesar de que son complementarios, por supuesto, pero que toda la audiencia quede claro cuál es la diferencia entre un parque nacional natural o, en este caso, las OMEC. Sí. ¿Cómo lograr diferenciar? Tal vez, y para hacerlo un poco rápido, les puedo decir que no es una OMEC. Una OMEC no es un área protegida. Una OMEC no se declara, que eso es muy importante. Mientras tanto, los parques sí. Los parques se declaran. Una OMEC se nomina. Una OMEC no necesita tener un plan de manejo para ser reconocido, ni tampoco tiene que tener un objetivo explícito de conservación. Puede ser una OMEC porque yo
como comunidad, como persona, inclusive como Estado, hago acciones en un territorio que terminan generando acciones de conservación y generando biodiversidad positiva. Entonces, la principal diferencia es que debe ser un proceso voluntario. Dos, que puede tener una vida útil, no necesariamente a largo plazo, puede tener un principio y un fin, puede tener un inicio y una temporalidad establecida. Ahí es donde la sociedad civil juega un papel determinante, es decir, el hecho de que sea una condición donde la misma gente forma parte, la incorpora dentro de su proceso de planeación, de vida si se quiere, pero me parece que la sociedad civil aquí tiene un rol es muy definitivo. valioso. De hecho, yo me atrevo a decir, y los otros estudiosos de la SOMEC, Omar, me pueden debatir, pero realmente la OMEC es un proceso que surge de actividades, acciones y experiencias de la sociedad civil en todos los países del mundo. ¿Qué pasa? Son aprovechadas por otro tipo de gobernanzas, por las gobernanzas públicas, para decir, hey, yo también puedo nominar OMEC porque yo también tengo acciones que no me caben dentro del paquete o dentro de la estructura de las áreas protegidas. Pero realmente la OMEC, y me acuerdo mucho de una discusión histórica en uno de los eventos globales de parques nacionales en Sudáfrica, se habló por primera vez de una potencial OMEC cuando esos grupos disidentes que no se sentían cómodos, por decirlo de alguna manera, sociales, esas redes sociales de trabajo, inclusive grupos étnicos, campesinos, indígenas y afrodescendientes, en el caso de Colombia, que tienen procesos de hace 30 años de conservación, pues buscaban una manera distinta de ser identificados. Eso era como una autodeterminación, es decir, en su territorio, decir, esta área la queremos proteger, y yo creo que al final termina siendo quienes de alguna manera hemos trabajado tantos años en el tema de la ley 99-93, conversando con Julio Carrizosa y Manuel Rodríguez y todas estas personas que trabajaron en nuestra ley. Desde el mismo Código de los Recursos Naturales, mucha gente venía trabajando en esas áreas, seguramente con especial medida, y una cosa eran los parques nacionales, ortodoxamente hablando, su declaración, pero la sociedad civil también fue dedicando áreas a conservar y proteger, que poco a poco fueron cumpliendo un papel en ese territorio, pero termina siendo como una decisión de la misma comunidad. Sí, primero es una decisión totalmente voluntaria, o siempre lo fue. Por ejemplo, las reservas de la sociedad civil, antes de ser incluidas, eran básicamente OMEC. Familias, grupos de personas que hacen conservación porque desean hacerlo, porque encuentran en esas acciones una motivación, porque encuentran también valor a su vida, valor inclusive económico. Para el mismo territorio, para un acueducto, para agüita que hay para proveer bienes y servicios que de alguna manera tienen. Sí. Ahora bien, entonces una vez definido el concepto, pues a mí sí me gustaría que tú nos contaras en Colombia un poco cómo aterrizar esa medida del 2018 hoy día. Hoy aquí tenemos un mapita de Colombia muy claro que tú nos puedes explicar un poco rápidamente en dónde están esas OMEC y qué ha pasado en Colombia, porque también decirles que tenemos OMEC en nuestro país, continentalmente hablando, y también tenemos OMEC marinas. Entonces un poquito para que nos contaras en dónde estamos ubicados, qué crees tú, dónde están, por qué fueron, con qué criterios, si hay algún concepto asociado, algún criterio asociado a esta declaración de estas OMEC por parte del gobierno en su momento. Bueno, a partir del 2018 pasaron varias cosas en nuestro país. Un grupo, un grupo de instituciones y de personas que venimos trabajando conservación privada, conservación con grupos étnicos, decidimos como liderar, entender qué significaba y cómo se podía aplicar una OMEC en Colombia. Entonces, a partir del 2018, identificamos una ruta. ¿Y qué empezamos a hacer? Primero, la UICN generó una documentación general para que los distintos países empezaran a trabajar las OMEC. En Colombia, ¿qué pasó? Cogimos estos documentos y empezamos a hacer unas acciones de adaptación de estos documentos y corrimos una ruta en donde llevamos estos criterios y los aplicamos a distintas gobernanzas. Entonces, por ejemplo, nos reunimos con reservas de la sociedad civil que no quieren, declarar su reserva en el marco del RUNAP, es decir, no quieren
entrar al registro único de áreas protegidas, sino que quieren seguir siendo una reserva de la sociedad civil y no necesariamente reconocidas ante el RUNAP. Entonces, cogimos varios casos, reservas de la sociedad civil, procesos comunitarios, para entender cómo podría ser aplicada esta UMEC en esos escenarios. También a reservas municipales, que si ustedes lo recuerdan, hoy en día las reservas municipales están por fuera del sistema de áreas protegidas, y de esta manera ajustamos estos criterios, que básicamente son 4 criterios. Primero, no tienen que estar traslapados con áreas protegidas. No, colindantes o límites. Exactamente. Y hay otros 3 criterios que están asociados a identificar el tipo de gobernanza, identificar los procesos y la ganancia de conservación y de biodiversidad en ese territorio. ¿Una especie de registro que lleven, alguna cosa? No necesariamente, no necesariamente. Aquí es supremamente amplio, hay una regla muy amplia de posibilidades. Tú puedes tener procesos que inclusive estén medidos, monitoreados, que tengas un objetivo de conservación, pero puedes tener un espacio físico que conserva biodiversidad, pero que nadie siquiera se lo ha propuesto, pero que tiene gobernanza. Y aquí entramos a un elemento muy importante. Ese concepto lo quiero tratar más adelante, porque definitivamente el tema de la sola declaración en sí mismo de áreas, de reservas, que no tengan incorporado un principio de gobernanza, definitivamente tienen una dificultad de entrada, porque no generan, en mi criterio, una apropiación real en la importancia en las comunidades. Y yo creo que ahí es donde tenemos que buscar cómo involucrar la sociedad de mejor manera en la administración de estas áreas especiales. Y de hecho, yo creo que es el criterio más debatido y el más importante, porque a través de la gobernanza va a tener sostenibilidad en el tiempo cualquier decisión de conservación. Esto puede ser muy polémico lo que voy a decir, Omar, pero ni siquiera nuestros parques nacionales tenemos asegurada la gobernanza en el largo plazo. Mira lo que está pasando con la pérdida de ecosistemas de gran importancia dentro de parques nacionales que tienen el nivel más alto de protección. Por eso la gobernanza al interior de estas otras medidas efectivas de conservación es tan fundamental. Pero vamos al punto donde nos estabas contando un poquito. Bueno, la ruta. ¿Qué más pasó? Sí. Estos casos, revisar, irnos a campo, trabajar con la gente, con las autoridades locales, con los líderes locales, nos permitió identificar que Colombia tenía un potencial muy grande. Esto lo hicimos varias organizaciones de la sociedad civil, un grupo grande que venimos trabajando este tema hace mucho tiempo atrás. Segundo, el Ministerio de Ambiente asumió su rol. Las otras medidas efectivas de conservación tienen su mesa de trabajo en el Ministerio de Ambiente. Que es importante. Que es muy importante. Y se ha consolidado en el tiempo. Y se ha consolidado, y a partir del 2018 empezamos a trabajar de manera conjunta con ellos para construir una ruta de nominación de OMEC para Colombia. Y el ministerio asumió ese reto y construyó una ruta en donde básicamente se definieron 3 pasos: la nominación, la evaluación y el reporte. O sea, la nominación es que la misma comunidad tome la decisión de nominar, autónomamente. Exactamente. Luego la otra, la evaluación la hace el Ministerio de Ambiente. La hace el ministerio, que con un grupo de personas que invita, porque son expertos territoriales, no estamos hablando solamente de técnicos, aquí pueden haber expertos indígenas, porque ellos conocen los territorios, porque acá hay que tomar decisiones si la nominación fue una nominación correcta, surge realmente de manera genuina de la comunidad. O sea, hay unos elementos muy importantes a tener en cuenta. ¿Y la tercera cuál es? El reporte. ¿Y quién hace el reporte? El reporte lo hace de manera conjunta el Ministerio con Cancillería y se reporta a la Plataforma Mundial de Áreas Protegidas, que tiene su base en Inglaterra, en Cambridge, y cualquier declaración de una OMEC, nominación de una OMEC, cuando ya se ha surtido todo el proceso, se
informa a la plataforma y queda inscrita. Cualquier persona de Colombia hoy en día puede entrar a la plataforma de áreas protegidas globales y pone Colombia y le van a salir todas las que el ministerio debidamente ha registrado. Exacto. Pero la responsabilidad de ese registro es el ministerio el que lo hace, ministerio, no la sociedad civil. No. Es el ministerio el que lo reporta. No, el ministerio lo reporta después de haber surtido la ruta. Dice, esto está listo, cumple con los criterios, tiene gobernanza establecida, no traslapa con otras áreas protegidas. Y la garantía de que está bien ese proceso. Ahí vamos, en el 2018 o 2022. Ahí vamos, en 2023. ¿Qué ha pasado? Bueno, en este momento somos el país que más OMEC tiene reportados de todo el sistema. Bueno, importante este dato para todos. Colombia es el país más importante en términos de la implementación de las OMEC porque ha registrado. Tenemos en este momento 55 OMEC reportadas, tanto áreas terrestres como marinas, y suma alrededor de 4.2 millones de hectáreas reportadas. Sin embargo, como es una forma nueva de reconocer la conservación in situ, la conservación del territorio, y sobre todo porque la gobernanza es tan importante, nos quedan muchos retos de aquí en adelante. O sea, el reto no solamente era declararlas o reportarlas, el tema es cómo incorporamos ese concepto que dejamos atrás en esta charla de gobernanza. Así es. Que es un poco lo que haría falta para ese aseguramiento y la conservación o el cumplimiento del propósito de la declaración, que realmente termina siendo la protección de la biodiversidad y que cumplan el ejercicio del por qué fueron declaradas, que es un poquito la preocupación que veo que tienes y que creo que todos tenemos alrededor de no solo declarar, sino proteger, conservar, asegurar de que ese propósito se cumpla. Así es. En esto se parecen las OMEC a las áreas protegidas. Las OMEC, después de ser nominadas, después de ser identificadas, después de tener una gobernanza efectiva, hay que convertirlas en territorios que cumplen, digamos, su misión, ¿sí? Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que Colombia es un ejemplo bueno en el esfuerzo, es un ejemplo a seguir en el esfuerzo de construir una ruta, de que el ministerio haya construido una forma de hacerlo, un proceso. Pero también tenemos que ser una señal muy importante a Latinoamérica y al mundo en el seguimiento de estas OMEC, en el apoyo al cumplimiento de estos objetivos que muchas de las OMEC proponen y sobre todo al sostenimiento en el tiempo. Colombia es un país que tiene unos años muy virtuosos de conservación, pero también tenemos problemas muy serios de pérdida y de crisis. Y en ese sentido, las OMEC tienen que jugar un papel fundamental, pero hay que acompañarlas y hay que hacerles seguimiento y hay que darles insumos para que cumplan este objetivo. Las OMEC son fundamentales y tal vez yendo al mapa, Omar, y quiero mostrar un poquito en este mapa lo que ustedes están viendo en verde oscuro, el más oscuro, como por ejemplo este verde. Acá está nuestra gran área de Chiribiquete. Chiribiquete y los parques de la Orinoquia. Parques de la Orinoquia como Tuparro, aquí está Sierra Nevada de Santa Marta, nuestros marinos como Gorgona. El verde claro son OMEC que fueron nominadas hace más o menos 3 años. Y aquí tenemos, digamos, el mapa no nos muestra límites tan claros, pero lo que quiero llamar la atención es que 4.2 millones de hectáreas es un área lo suficientemente grande para hacer una gestión que implica acompañamiento a esas comunidades que tienen a su cargo estas OMEC. Entonces, por ejemplo, las OMEC que están alrededor del Parque Nacional Natural Chiribiquete y que de alguna manera cumplen una función muy importante de conectividad entre... De asegurar esa conectividad. Y de conservar biodiversidad, porque no toda nuestra... Buffer, ¿no? Una zona de amortiguación. De contención del cambio y de la transformación y la degradación. Pero también es muy importante, Omar, que la gente entienda que no, la biodiversidad
no está solamente en los parques nacionales, ni los servicios ecosistémicos. Nosotros tenemos en cualquier jardín un servicio ecosistémico y biodiversidad anidada. Claro. Entonces, por eso las OMEC juegan un papel muy importante. Y eso, digamos, en un escenario como el bioma amazónico, donde hay esta posibilidad y esta necesidad de hacer conservación efectiva. Pero las OMEC también en áreas tan transformadas como la zona andina, mira todas estas zonas verdecitas que encontramos acá, inclusive en la zona Caribe. Pero a mí lo que me preocupa un poco de este ejercicio, Clara, es cómo lograr, obviamente, esa interacción entre una decisión propia de la comunidad, una decisión de país, de reportar al mejoramiento de las condiciones, no solamente internacionalmente, sino pues que cumplan ese propósito, pero es como mejorar ese diálogo entre la sociedad civil y el gobierno en términos de acompañamiento, asesoría, asistencia, que podríamos de alguna manera generar oportunidades, muchas de interacción laborales, restauración activa, recuperación de áreas degradadas con la misma comunidad. Acuérdate que para hacer una OMEC uno no necesita tener un plan ni un objetivo específico. La OMEC es una acción en el territorio que si tú no la acompañas, si tú no le das herramientas, no la quieres, no eres querendón con esa figura y con esa gente que está allí haciendo conservación de manera voluntaria, pues tiene una posibilidad de que no se dé, que se desaparezca o que se pierda este esfuerzo. Entonces, el mayor reto sin duda es que el Estado colombiano las reconozca, les ayude, les dé herramientas para hacer conservación, les dé herramientas para que las personas que habitan, no hay una sola OMEC que no tenga gente. Las muy importante. Las OMEC están llenas de personas adentro. No, comunidades campesinas, a reconocer, afrodescendientes que hacen conservación, claro, porque es su forma de vida. Pero si no las acompañas, si no les das herramientas, pues estamos perdiendo una gran oportunidad para trabajar la crisis de pérdida de biodiversidad y la crisis de cambio climático y de contaminación. No, que es una manera de reconocer el esfuerzo de ellos mismos. Por supuesto. Entonces, el Estado colombiano tiene entre sus manos una oportunidad increíblemente importante, bueno, que hay que potenciar. Pero potenciarlo, obviamente este es un llamado de atención importante. ¿Cómo construimos un camino que nos permita llegar a la COP16 en Cali con una agenda OMEC? Y yo quiero aquí acuñar este concepto. En el parque, en el informe 2023 de Parques Nacionales como vamos, que invitamos a consultar, la doctora Clara Solano y su equipo hicieron una descripción de esta problemática y habían señalado claramente para allá en el año 2023, diciembre, que las OMEC tenían esta contingencia asociada a los principios de gobernanza, que era importante ese aseguramiento. Para el informe 2024 también vamos a tener un capítulo asociado a las OMEC que invitamos a consultar, que vamos a lanzar en el mes de octubre en el marco de la COP. También vamos a señalar cuál es nuestro aporte para sugerirle al gobierno cuál es el paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente en las OMEC, doctora Clarita? Primero hay que decir que el Ministerio está muy interesado y ya empezamos a trabajar conjuntamente para hacer una evaluación de la gobernanza real y efectiva de estas áreas que están nominadas como OMEC. Hay unas áreas que creemos y que el Ministerio está evaluando deben ser revisadas porque no tienen una gobernanza clara y no fueron nominadas usando la verdadera gobernanza del territorio. Entonces, el Ministerio está revisando este conjunto como esas OMEC que están en entredicho, por decirlo así, para realmente construir un plan de trabajo y convertirlas en unas OMEC reales. Ese es el primer punto. ¿Qué llevamos a la COP26? Un análisis de retos y de pasos a seguir que otros países pueden implementar sin que tengan errores como tal vez nosotros sí lo tuvimos en los 4 primeros años después del 2018, y es decir, unas lecciones aprendidas. Y también estamos evaluando un poco más allá, y esto es muy importante, Omar,
el gran debate en nuestras metas, de las 23 metas del nuevo convenio de biodiversidad biológica y del nuevo marco de biodiversidad, el gran debate es que las metas numéricas no son el cumplirlas, no son la solución. La solución es ser efectivo, ser sostenible y tener realmente acciones que redunden en el territorio y en la biodiversidad. Ya teniendo un mecanismo, una ruta de nominación de OMEC, teniendo múltiples actores interesados, inclusive proyectos con recursos. ¿Qué es necesario hacer de aquí en adelante? ¿Cómo acompañarlas? ¿Cómo hacer seguimiento? Hay que hacer una valoración cada 5 años. ¿Qué implica esta valoración? O sea, ya estaríamos en el marco de hacer la valoración, que es lo que tú me estás Empezaríamos a hacer la valoración para entrar al 5.º año de las primeras OMEC nominadas para ver qué pasó con ellas, si hubo ganancia o no de biodiversidad, si hubo avance o retroceso. Y también otro de los temas que estamos pensando que es muy importante es desarrollar una estrategia de comunicación muy fuerte, porque hay mucha confusión. Sigue siendo el modelo de los parques nacionales y de las áreas protegidas un modelo que se usa para hablar de las OMEC y de lo que más hemos promovido al interior del ministerio y las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que tener un lenguaje totalmente distinto. Además, nos cuesta trabajo. Los que hemos trabajado en áreas protegidas nos cuesta mucho trabajo desligarnos, pero vamos a llegar a la COP con esos elementos. Uno, promoviendo que la meta numérica no es lo importante, sino realmente el resultado, el propósito, si se está cumpliendo o no. Si se cumple o no. Segundo, una valoración correcta de la gobernanza de las áreas. Tercero, unas mediciones que empiezan a correr ya con tiempo. Y cuarto, una ruta para hacer que las OMEC, cuando se nominan, no son perfectas tampoco. Tienen que surtir un proceso para ser esas áreas que uno quisiera ayudaran a que las crisis de pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación realmente sea efectivo su combate y su efectiva manera de trabajarlo. Muchas gracias, doctora Clarita, para todos los efectos. Quiero decirle a todos ustedes que este programa tenía un propósito y básicamente era explicarles a ustedes el concepto de las OMEC, pero también contarles que como país vamos a enfrentar la COP de diversidad con estos elementos. La propuesta de la sociedad civil es complementar al gobierno, ayudarle en su proceso de negociación con estos insumos y creemos que estos elementos que nos ha dado la doctora Clara son importantes, determinantes para ese ejercicio. Vamos a seguir en este proceso de diálogos parques nacionales, como vamos con el ánimo de contribuir, de ayudar a agregar valor dentro del análisis de nuestras áreas protegidas, de las OMEC y todas otras formas de conservación de áreas tan importantes para la vida como país. En nombre de Parques Nacionales, como vamos, muchísimas gracias por acompañarnos y un saludo muy especial.